Adorarte, oh Dios, en esta tarde, porque a eso venimos. Venimos a adorar su nombre. Entonces, vamos a entonar este coro desde lo más profundo de nuestro corazón. La cantamos la vez pasada, estábamos aprendiéndolo y seguimos aprendiéndolo, ¿no? Lo vamos a dejar de tocar hasta que lo cantemos todos bien fuerte, ¿amén? Amén. Entonces vamos a adorar al Señor. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 27. Podemos seguirle en los monitores. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis.
Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Aleluya. Va a pasar el pastor por aquí, vamos a cada uno, más ese momento de la ofrenda, queremos que cada uno pase, aquí hay un platico, y quien vaya a ofrendar en esta tarde, pase por aquí, luego el pastor orará por las diezmos y las ofrendas. Amén. Pasan adelante y van poniendo en el... Porque la palabra dice, traed los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, y probadme en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Esta costumbre en el ambiente cristiano, por así decirlo, lo fundó, también usemos ese término, el Señor cuando conformó las 12 tribus de Israel. A las 11 tribus que les dio territorio, esto les dio por heredad, pero a una tribu la constituyó como sacerdocio para que ministrara en su presencia y administrara en el templo, y a ellos no les dio tierra. A la tribu de Leví, los sacerdotes levitas eran prácticamente sostenidos por las otras 12 tribus de Israel, de todo lo que traían, parte a las arcas y a las bodegas, llamémosle de esa manera, del templo, para que ellos administraran, repartieran al que necesitara y usaran mucho de esto para ministrar en la presencia de Dios y sostuvieran a su familia. Por eso está esta costumbre. Y la otra parte es la parte espiritual, que es ser agradecidos con Dios y darle una pequeña parte como gratitud de lo mucho que Él nos da diariamente. Y lo instituyó a través de la palabra en uno de los profetas menores, cuando dice: traed los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, y probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. No es que estemos pagándole nada, porque nunca le podríamos pagar con nada el hecho de habernos creado, de habernos sostenido, y como el profeta también escribió, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado. Con nada lo podríamos hacer. Es solamente el acto de obediencia, de poder decirle: te obedezco, aquí estoy, te agradezco, soy tu hijo, y todas las connotaciones que implican el hecho de poder ser tocados por Dios y estar en este lugar sintiendo su presencia. Oremos. Señor y Padre, gracias, porque a pesar de la racionalidad que uno puede, Señor, emplear para comprender el porqué de estas cosas, Señor, lo más importante es el fondo espiritual, a través del cual, Dios, tú nos haces entender que, oh Dios, la obediencia es la parte más importante de nuestra relación contigo. Gracias, Dios. Gracias por tu provisión, porque tu palabra dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gracias por permitir obedecerte, por permitirnos estar en tu presencia y recibir tus bendiciones, Señor. Recibe, oh Dios, esta ofrenda y la ofrenda de nuestra vida delante de ti en sacrificio vivo, santo, que sea
un olor grato delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a ponernos en nuestros pies nuevamente. Y a ver, vamos a cantarle al poderoso de Israel. Amén. Este coro empieza lento y luego lo vamos a cantar más rápido. Entonces, vamos a alabar al poderoso de Israel. De noche cantaremos celebrando con alegría de corazón, como el que va con la flauta en el nombre del Señor. Celebraremos su poder y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el coco saltará, con el arpa danzará. La lengua de los muros hablará, y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta en nombre del Señor. Celebraremos su poder, y los ojos de los ciegos hablarán, los oídos de los sordos oirán, el coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará. El poderoso de Israel, poderoso de Israel, su voz se oirá y el pueblo será, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Los que oirán y obedecerán al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Con el pecado en la flauta en nombre del Señor, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos abrirán y verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el agua danzará, la lengua de los mudos hablará. De noche cantaremos celebrando su poder, con alegría del corazón. Como el que va con la flauta en nombre del Señor, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos abrirán y verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará, porque el poderoso de Israel, su voz se oirá, el pueblo obedecerá, al poderoso de Israel, poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, el pueblo obedecerá, al poderoso de Israel. Aleluya, te damos gracias, Padre, porque tú eres el poderoso de Israel, Padre amado, y te amamos, Señor. Te amamos solo a ti, Padre, en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar, Señor. Te agradecemos por todo, Padre. Aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor.
ese Padre amoroso que nos ha dado todo, Señor, que hasta aquí, Padre, tú nos has ayudado, que hasta aquí tú nos has bendecido, Señor, que hasta aquí tú has llenado nuestra vida. Gracias, Señor. Prepara nuestra vida, abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que tu palabra llegue, Señor, para que tu palabra, lo que tu siervo trae en esta tarde, Señor, lo que trae para nosotros, Señor, sea un mensaje fuerte, Padre amado, que nos llegue y que podamos llegar nosotros a repetirlo allá afuera, Señor, que podamos predicar tu evangelio. En Cristo Jesús, amén. Aleluya. De nuevo reitero la bienvenida para todos ustedes, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar para hacer su voluntad, porque la palabra de Dios dice que no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, porque esto de congregarnos, de hacer reuniones, no es sectarismo, ni reunionismo, ni nada que termine en ismo, así como que sea en detrimento de nuestra vida, de nuestra parte social y afectiva, psicológica. No, es un mandamiento, porque el Señor se mueve en medio de la congregación de los santos. El Señor dice que allí donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y el Espíritu de Dios se mueve en medio de su pueblo. Y cuando nosotros entendemos esto, y yo creo que comenzamos a entender muchas cosas. Las personas cuando por primera vez tienen un contacto así con ambientes como este, le pasa a uno cuando va por primera vez a un gimnasio, que uno está más perdido que, como digo yo por ahí, muchos ahora hoy en día, hermano Abel, no se sabe la historia de Lindbergh, del hijo de Lindbergh. La generación, no, hoy, hermano, lo caché. Un día eso se la cuento. Entonces, resulta que uno va al gimnasio y no conoce las máquinas, ¿no? Es un ejemplo así como muy simplón, pero es válido, porque uno no conoce nada. Y uno va ahí como que, bueno, a ver qué hacen o qué, en fin. Y todos los que hemos ido, yo tengo quizás la ventaja de haber crecido en el sistema católico y luego haber tenido la oportunidad y el privilegio de salir y entender muchas cosas de la vida, de la vida espiritual. Inclusive anduve perdido un poco por allá, por el esoterismo, por los Hare Krishna, estudiando las filosofías orientales y en los testigos de Jehová, en los mormones, siempre inquieto por las cosas de Dios, hasta que recibí un milagro directamente. Cuando nadie daba un centavo por mí, Él entendí que había dado su vida por mí. Amén. Y que me había transformado cuando Él lo hizo. Solamente que yo no había querido recibirlo. Y cuando lo quise recibir, me lo otorgó, me otorgó una nueva vida. Amén. Me hizo nueva criatura. Vamos ahora a la palabra y vamos a ir a Filipenses, el capítulo 3, y vamos a leer del 7 al 14. Son 7 versículos muy interesantes que nos harán entender algo más de lo que es precisamente este camino que nos lleva en este peregrinar sobre la tierra hasta que Dios nos llame a su divina presencia. Y leemos la palabra de Dios puestos en nuestros pies.
en el nombre del Padre, del Hijo, con el poder y la unción del Espíritu Santo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Señor añada rica y abundante bendición a su palabra. Podemos tomar asiento. Y este es un pasaje muy notorio de la vida y el ministerio de Pablo. Todos los que hemos tenido algún contacto con la Biblia, con la palabra de Dios, con la historia sagrada, aprendimos alguna vez la historia de Pablo, de que primero se llamaba Saulo de Tarso, por ser oriundo de allí, de esa población, y además que fue un joven que a los 14 años, dice la tradición, la palabra, que era un joven, fue el que le sostuvo las prendas a aquellos que estaban apedreando a Esteban, cuando Esteban fue martirizado, apedreado por causa del Evangelio. Y después, camino a Damascus, como el Señor se le apareció y fue botado por tierra después de experimentar la visión de un gran resplandor, y quedó ciego, y el Señor le dijo aquellas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí empieza un gran ministerio de Pablo, y fue un ministerio que prácticamente dio un gran fruto, porque fue el inicio de la Iglesia universal como tal, o el real sentido de lo que significa Iglesia católica, católicos, universal. O sea, cuando empezó a expandirse no solamente en el núcleo de los judíos la fe en Cristo, sino que Pablo la llevó a los gentiles, a los que no eran judíos, que eran llamados cuando se convertían al cristianismo, al judaísmo, eran llamados prosélitos. Y en las sinagogas los tenían allá detrás de un biombo, oyendo el Talmud, cuando era tiempo de leer los rollos. Y después vino la apertura del Evangelio a ellos, y muchos llamados, el primero Pablo y Pedro después, cuando fue llamado a predicarle a Cornelio para que se convirtiera al Señor, fueron los dos protagonistas del ministerio a los gentiles. Y luego los discípulos de Pablo siguieron el ministerio hasta nuestros días, porque la historia de Hechos del Espíritu Santo, como yo aprendí a llamar a Hechos de los Apóstoles,
nos cuenta. Nosotros seguimos siendo protagonistas de los hechos de la palabra, porque esto se sigue escribiendo en los anales del cielo y aún en la historia de la iglesia a nivel mundial. Pero todo esto para decirles que Pablo, cuando fue llamado, él tenía algo claro, aunque era equívoco. Él mismo, cuando expresa su condición de religioso, él dice, explicando a los discípulos, quizás discutiendo un poco con algunos de ellos testarudos que no querían aceptarlo, porque fue perseguidor de la iglesia precisamente, y él hacía relevancia en ello. Yo fui perseguidor de la iglesia, pero tuve una visión. El mismo Señor se me apareció, me predicó, y era el testimonio de Pablo. Pero inicialmente él era celoso de la ley, por ser fariseo. Era ciudadano romano y tenía una cantidad de capacidades y de investiduras que en su momento le sirvieron para que Dios, usando esto, fuera a lugares donde otros no hubieran podido llegar por su connotación ordinaria, socialmente hablando. Pablo sí pudo llegar allí para predicar a Cristo. Pero esa manera equívoca de concebir la vida espiritual lo hacía cometer muchos errores. Porque aunque era celoso de esa fe que él genuinamente decía profesar, llegó a cometer actos de los cuales él mismo después se lamentó, pero que Dios usó en procura de extender el reino para que nosotros recibiéramos la palabra de Dios. Pero lo que es de relevancia es que Pablo, usado por el Señor, llegó a hacer un ejercicio consigo mismo, y fue detenerse en esa carrera destructiva y llegar a entender que debía hacer un alto en el camino para comprender lo que Cristo había hecho por él en el camino a Damasco. Y fuera del hacer el alto y entender lo que ocurrió, él determinó hacer algo con su vida, y fue dejar que Cristo estuviera en él, para que a través de él, por el Espíritu Santo, hiciera la obra que él hizo y fue plasmada en Hechos y en las cartas que él escribió. Cuando esto ocurre en nuestras vidas, nosotros podemos también, siguiendo el ejemplo de Pablo, hacer el mismo ejercicio espiritual. Y no solamente a nivel espiritual, sino a nivel de la vida cotidiana. Cuando ocurren cosas en nuestra vida, uno tiene la tendencia a continuar desaforadamente actuando o queriendo demostrar o demostrarse algo de lo cual uno es capaz y aún de lo cual no es capaz de hacer. Haciendo que en nosotros sucedan una cantidad de cosas y circunstancias que nos impiden desarrollarnos, que nos impiden manifestarnos, que nos impiden presentarnos tal y como realmente somos. Y por eso, como la psicología lo llama, existen tantos traumas en nuestra vida. Existen tantas taras, tantos impedimentos que no permiten que nosotros desarrollemos nuestra personalidad, esa parte del ánima, del alma que Dios creó, que es para manifestarnos al mundo, teniendo ese legamen o nexo con el Creador a través del Espíritu, sino que armamos barreras, impedimentos que nos impiden la libertad, que nos impiden una expresión abierta,
y que esto nos lleva a sufrir consecuencias. Una de ellas la hemos sufrido muchos, las adicciones, la intolerancia, la violencia sin medida, el mal manejo de la ira y de las emociones. Tantas cosas que suceden en nuestra vida cuando no hacemos un alto y cuando no le damos la oportunidad a Dios de hablarnos profundamente y le permitimos que nos dé ese sentido real de proyección. Pero ¿cómo vamos a sentir o a recibir un sentido de proyección si anulamos esa profunda convicción de proveniencia? Cuando anulamos que somos parte de la creación de Dios, cuando tratamos de sacar a Dios de nuestras vidas y nos embuimos en un humanismo irracional, porque no es tan racional, y aunque en eso haya cierto contrasentido, no es muy racional anular o tratar de anular a Dios de nuestra existencia humana. Vale ojear a nuestro alrededor para darnos cuenta de las maravillas que tenemos, aún nosotros mismos, en toda nuestra composición orgánica y de la psiquis, del alma, del espíritu, para darnos cuenta qué maravilla somos y que no somos producto de la casualidad. Y cuando nosotros concebimos a Dios en nuestra existencia y aceptamos esa profunda convicción de proveniencia, entonces Dios nos ayuda a través de su Espíritu, como le sucedió a Pablo, dándonos un real sentido de proyección, y no solamente una proyección efímera, pasajera, como lo es la vida, que dice la palabra que es como un soplo, que es como la brisa, que es como la hierba del campo, que en la mañana sale y en la tarde ya desaparece. No, lo maravilloso es que hemos recibido una proyección eterna. Y esa concepción de la eternidad en nosotros nos lleva a generar una mayor responsabilidad para entender con mayor profundidad quién soy yo, qué hago aquí, de dónde vengo y para dónde voy. Esas cuestiones trascendentales que nos hacemos en algún momento de nuestra vida cuando estamos adquiriendo identidad propia, cuando estamos construyendo nuestra personalidad con las diferentes experiencias de vida, en las diferentes instancias que nos toca vivir. Esto nos da un bagaje lo suficientemente consistente y necesario por demás para enfrentar todo el resto del camino y poder abrir los ojos y la mente y aún mejor el corazón a esa realidad eterna, a la comunión que tenemos con Dios, aunque lo neguemos. Dios está presente en la vida de Pablo en este momento y le permite hacer y desarrollar un ejercicio válido para él y muy fructífero, y que viene a ser un mensaje para nosotros, para que siguiendo su ejemplo lo hagamos también de igual manera. Un alto, determinar algo, decidir y caminar en esa dirección. Porque nosotros no podemos seguir siendo llevados por impulsos. Inclusive, ni siquiera por las carencias. Porque hay muchas personas que cometen errores, es porque carecen de entendimiento, sentido común, oportunidades, capacidad adquirida,
¿Por qué no estudio, cultura, educación? Pero en muchos aspectos de los anotados anteriormente, nosotros somos los responsables porque teniendo la oportunidad de adquirir todo esto para formarnos de una mejor manera para enfrentar esas realidades que están allí por más que las neguemos, no nos dejamos, no somos enseñables. Nos volvemos tercos de una manera irracional, pensando que por resistirnos esa realidad va a desaparecer. Y le ocurrió a Pablo, porque en su terquedad de cumplir la ley, de cumplir con sus tradiciones, de cumplir con sus impulsos, de cumplir con lo que él sentía que era correcto, no le prestó atención a la verdad eterna. Y el Señor mismo tuvo que venir a abrirle los ojos. Aunque primero, como la palabra lo cuenta, se lo cerró, lo dejó ciego momentáneamente. Ese testimonio nos debe poner a pensar en ese orden de hechos de Pablo. También podemos nosotros dejarnos afectar por esta palabra, por este mensaje, y hacer un alto en el camino de la destrucción que lleva al hombre alejado de Dios. Porque toda persona que oiga la palabra, que sepa de la existencia de Dios y trate de negarlo, el único destino que le espera es la destrucción eterna en el infierno. Pero cuando levantamos la mirada, cuando abrimos nuestros oídos espirituales a escuchar la voz del Señor que nos llama, allí estamos dando la oportunidad a Dios de ayudarnos, de rescatarnos, de salvarnos. En ese momento, y puede ser que como Pablo nos sintamos en un momento arrojados por tierra, apaleados, castigados, enceguecidos por el fulgor de la gloria de Dios, de su mensaje, de su realidad. Pero Él usa este método para después levantarnos a comprender la realidad, a vivir en esa realidad. Y por qué no, Él lo quiere, a disfrutar esa realidad. Porque después, Pablo, aunque tuvo muchos sinsabores en su vida, tuvo la satisfacción de cumplirle a Dios, de vivir una vida con propósito, de dar fruto, de reconstruir su existencia con el poder y la acción divina. Y aún su prepotencia, su racionalismo quedaron a un lado y fueron reemplazados por la fe, por la humildad, por la entrega, por la obediencia y más por la comprensión de lo que verdaderamente significaba el haberse rendido a Dios y el obedecerle en la cotidianidad. Y la humildad lo llevaba a reconocer, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, ni que ya sea perfecto. Pero prosigo por ver si logro asir, tomar, agarrar aquello para lo cual fui asido, agarrado, tomado por el Señor. Y eso en nuestro medio específicamente tiene una connotación de entrega, de humildad, de servicio, de hacer por otros lo que el Señor hizo por nosotros.
de poder entender que hay otros que están tan menesterosos como nosotros estuvimos en un momento dado. Y Pablo lo entendió así. Y él mismo, en ese ejercicio de hacer el alto, de escuchar, entender, determinar, para proseguir en esa vida que él escogió por el llamado de Dios, llegó a entender que aunque no lo había alcanzado todo ni era perfecto, seguía caminando, haciendo lo que debía hacer para mantenerse en el camino y ya no desviarse ni a derecha ni a izquierda, sino seguir adelante, no teniendo una vida infructuosa, sino teniendo una razón de ser y de vivir, que era darle ese mensaje a otros, llevando a otros al conocimiento de la verdad, así como los que han pasado o hemos pasado por experiencias abruptas en la vida, adicciones, rupturas, sufrimiento, enfermedades, esa empatía, poderla experimentar tan profunda que manifestada hacia los demás, nosotros podamos alcanzar una mano a otros para que puedan salir de las circunstancias apremiantes en las cuales se encuentran. Como Pablo tuvo una razón para vivir posteriormente, tuvo un qué hacer, y el Señor obviamente le dio un cómo hacerlo. El llamado en esta hora, mis amados, es a que todos los que hemos entendido esta palabra, lo que hemos entendido de Pablo, ponerlo en práctica para que nuestra existencia humana sea llena por el poder de Dios, por el sentido, por toda esa emoción que en un momento dado el Señor experimentó también cuando fue a la cruz por nosotros, y que fue el legado que le dio a Pablo y Pablo a toda la iglesia, para entender que nuestro paso por esta tierra no debe ser solamente para adquirir todo lo que terrenalmente podemos adquirir, sino todo lo que trasciende a la eternidad. No pretendo haberlo alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice la palabra, sino que prosigo a extenderme a lo que está delante, al supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El llamamiento es a servir, es a dar de lo mucho que hemos recibido. Y no me refiero a la controversia de los diezmos y las ofrendas. Me refiero a algo más profundo, nuestra propia vida, lo que hemos recibido del Señor. Todos los aquí presentes hemos recibido algo de Dios, una nueva oportunidad como la recibió Pablo, una nueva oportunidad para vivir mejor, para tener una calidad de vida óptima sobre esta tierra, pero con proyección eterna. Que Dios nos ayude, mis amados, a que en esta comprensión de la realidad divina podamos traducirla en hechos concretos y ayudar a otros a salir adelante de sus situaciones difíciles, no cerrándonos al dolor ajeno, sino siendo abiertos, empáticos, llenos de amor y de misericordia, para que así como nosotros recibimos la salvación, la vida eterna, una nueva vida, la oportunidad de vivir mejor, la llevemos también a otros y nuestra vida tenga un propósito, pero un propósito eterno. Inclinemos nuestro rostro en oración. Señor y Padre, te agradecemos por esta tu palabra. Gracias por el privilegio de escucharte, de haber podido oír lo que tú nos mandaste decir a través de tu palabra. Es un privilegio, Señor, ser sensibles
a tu voz. Señor, que esta tu voz haga eco todos los días de nuestra vida y que, oh Rey del cielo, podamos traducir en obras concretas cada sílaba de comprensión, de concepción, de determinación y de acción que podamos, Señor, realizar para obedecerte y ayudar también a otros. Iniciando en nuestra Jerusalén, como nos llamaste a ser testigos, en Jerusalén, nuestra familia, los que nos rodean, en, Señor, Samaria, nuestro vecindario y quienes nos rodean en una más distante manera, compañeros de trabajo, en fin, tú sabes en dónde nos vas a colocar. En Judea y hasta lo último de la tierra, si nos envías, podemos decir, henos aquí, envíanos a nosotros. Pero que sintamos la necesidad de dar un poco de lo mucho que hemos recibido de ti. En Cristo Jesús. Amén. Le doy gracias a Dios en estos momentos. Gracias a Dios por los que nos ven y oyen a través de las redes, extendiendo una invitación para que vengan a nuestra congregación. Nuestras reuniones son los domingos a las 2 de la tarde, el 1631 de la Opportunity Pike en Frederick, Maryland. Y aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos. También tenemos los viernes clases de inglés inicial, intermedio y avanzado, y tutoría para los jóvenes y jovencitas que no les está yendo muy bien en la escuela. Aparte de esto, el 5 de abril vamos a iniciar los entrenamientos para tener en nuestra congregación el programa Celebrando la Recuperación, Celebrate Recovery. Es otro aspecto del llamado que Dios nos ha hecho a ayudar a aquellas personas que tienen problemas de adicciones, y lo vamos a hacer aquí en nuestra congregación con ayuda de nuestra congregación americana también. Somos la Iglesia Alianza Hispana de Frederick, que le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Me despido de los que están en línea y vamos a proseguir aquí en la congregación.